Estos ejemplos corresponden a la tarea 3, en especial a la unidad 2, que se refiere a la demostración de la validez del argumento por medio de las reglas o leyes de la inferencia. Con estos dos ejemplos vamos a comprobar que creando solo una nueva proposición podemos llegar a demostrar la validez del argumento, lógicamente combinando las proposiciones que nos suministra ese argumento. Ejemplo, tenemos el siguiente argumento en lenguaje simbólico. P entonces Q y R o S y no S, entonces R. Sacamos las premisas simples en un contexto de la Selección Colombia de fútbol. La proposición P, la Selección Colombia entrena partidos de fútbol. La proposición Q, clasificará al próximo Mundial de Fútbol. La proposición R, juega con Brasil. La proposición S, juega con Argentina. La proposición no S, no juega con Argentina. El argumento en lenguaje natural será: la Selección Colombia entrena partidos de fútbol, entonces clasificará al próximo Mundial de Fútbol. Juega con Brasil o con Argentina, y no juega con Argentina, entonces juega con Brasil. Sacamos las premisas. La premisa 1, la P1 será P entonces Q, la P2 R o S y la proposición P3 no S. Una vez que ya tenemos nuestras proposiciones, buscamos una estructura de una regla de la inferencia que se nos parezca a nuestra estructura. Para esto entonces nos valemos, en este caso, del silogismo disyuntivo, que tenemos que P1, P o Q y la P2 no P, y como conclusión entonces sacamos Q, que es precisamente la estructura que nosotros tenemos de nuestro ejemplo. Tenemos el P1 y el P2 que son del silogismo disyuntivo, entonces nosotros de aquí podemos sacar nuestro P4, que es nuestra conclusión, que sería R, y decimos que es un silogismo disyuntivo o el modus tollendus ponens entre P1 y P2. Esto también lo podemos comprobar por medio del simulador true. Aquí lo podemos ver, ya la respuesta del simulador, donde todas nos dan verdaderas, o sea que estamos ante una tautología. Seguimos con nuestro ejemplo 2, para lo cual tenemos el siguiente argumento. P entonces Q y Q entonces R, entonces P entonces R. Elaboramos las proposiciones simples, las cuales deben ser coherentes a un argumento definido. Tenemos nuestra proposición P, salgo a la ciclovía, nuestra proposición Q, respeto las normas de tránsito, la proposición R, llego a la meta. Sacamos el argumento en lenguaje natural, que quedará: salgo a la ciclovía, entonces respeto las normas de tránsito, y como respeto las normas de tránsito, entonces llego a la meta. Por tanto, salgo a la ciclovía, entonces llego a la meta. La conclusión es: salgo a la ciclovía, entonces llego a la meta. Identificamos las proposiciones simples. Nuestra proposición P1 es P entonces Q. Nuestra proposición 2 es Q entonces R. Y nuestra conclusión P entonces R. De las proposiciones simples sacamos nuevas proposiciones aplicando alguna regla de la inferencia, para lo cual hacemos lo siguiente. Analizamos P1 y observamos que el consecuente es Q. Analizamos P2 y observamos que el antecedente es Q, o sea que se repite en cadena. Buscamos qué regla de inferencia se cumple. Esta es el silogismo hipotético, o sea, esta estructura que tenemos aquí, donde nos dice que P1 es P entonces Q y P2 es Q entonces R. Des en cuenta que están cruzadas en cadena, y nuestra conclusión es P entonces R, que es la misma que nosotros tenemos en nuestro ejemplo, que nos dice que P1 P entonces Q, Q entonces R, y de aquí sacamos nuestra conclusión, que sería P3 P entonces R de P1 y P2, o sea que hemos aplicado el silogismo hipotético, que es nuestra
conclusión. También lo hacemos con el simulador, que es otra forma de comprobar la validez del argumento y nos dice, pues todas nos dan verdaderas, lo cual estamos ante una tautología. También podemos hacer por una tabla manual, para lo cual tenemos nuestro argumento en lenguaje simbólico. De aquí encontramos el número de probabilidades, para lo cual utilizamos la fórmula 2 a la n. En nuestro caso son 3 proposiciones y el 2, acuérdense que es las 2 probabilidades que tiene cada proposición de ser verdadero o falso. Entonces esto nos da que es 2 por 2, o sea, 8 posibilidades, 8 probabilidades que tiene. A lo cual también, una vez desarrollada, llegamos a encontrar aquí lo que ustedes encuentran, toda esta columna en rojo, que es verdadera, o sea que estamos ante una tautología. Bueno, muchos éxitos en la sustentación. Gracias y que tengan una buena tarde.